Maestro, es para mí un honor el poder compartir el día de hoy en esta mesa, en este momento, sobre este tema tan importante como es la eutanasia en el derecho mexicano y sus aristas, por lo que antes de darle formalmente la bienvenida voy a hacer algunas referencias sobre los aspectos tanto académicos como profesionales de usted, maestro, si me permite. El maestro Raúl Alcázar Estrada, él es licenciado en Derecho. En este caso cabe mencionar que es por parte del Colegio Partenón Sociedad Civil, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es licenciado en Derecho, obteniendo el título profesional de licenciado en Derecho con mención honorífica en el año de 2004, con la tesis profesional Inexistencia e inaplicabilidad de derechos laborales de menores y domésticos. El maestro también cuenta con la maestría en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato. También cabe mencionar que el maestro cuenta con diversos cursos, dentro de los cuales pues veo que algunos son muy importantes, como es la cuestión de asistencia a ciclos de conferencias, actualizaciones, foros de análisis, en fin, en diferentes materias constitucional, penal, civil, ciencias penales, delincuencia organizada. Es muy extenso esa asistencia, maestro, por la que sabemos que su trayectoria en este ramo pues es muy importante. También podré mencionar que dentro de su trayectoria laboral el maestro se desempeñó en su momento en el despacho jurídico García Toledo y actualmente desde el año 2005 se desempeña como abogado postulante en el despacho jurídico Alcántar y Asociados. Asimismo, el maestro se desempeña como catedrático en las materias de Derecho Administrativo 1, 2, 3, 4 y Teoría General del Proceso. Y actualmente es profesor titular de Derecho Civil 2 y Derecho Administrativo 2 en la Universidad Tepantlato. Maestro, de verdad para mí es honor, como lo mencioné, el poder estar con usted, y yo creo que el tema, como ya lo mencioné, la eutanasia en el derecho mexicano y sus aristas, es tan importante que esa sería nuestra primera pregunta. Primeramente, buenas noches, maestro. Buenas noches, muchas gracias. Y para entrar en materia, maestro, precisamente la pregunta obligada, ¿por qué este tema, maestro? La eutanasia en el derecho mexicano y sus aristas. Porque es un tema controvertido, es un tema que crea polémica porque además no se encuentra legislado aún en nuestro derecho positivo mexicano. Si bien es cierto, ya el Distrito Federal por ahí sacó una ley de voluntad anticipada, pero todavía faltan algunas cuestiones por analizar y por meter o por introducir a la legislación mexicana para que la eutanasia como sí se llegue a dar en el sistema jurídico y que sea aceptada además por la sociedad mexicana, que tenemos diversidad de cultura y diversidad de ideologías, porque hablamos de una sociedad, hablamos de una cultura, hablamos de religión, hablamos de política, hablamos de derecho. Entonces esto crea cierta polémica, esto crea ciertas aristas de las cuales iremos desarrollando el tema. Gracias, maestro, qué bueno que nos empieza a dar luz sobre lo que es el tema en sí. Y yo creo que también es válido que ahora podamos comentar qué debemos de entender por eutanasia, maestro. Bien, por eutanasia, para efectos de mejor entendimiento, me voy a permitirme irme un poquito a lo que es la etimología. Sí. Entonces, la etimología es, la palabra eutanasia proviene de una raíz griega, de dos raíces griegas, eu y tánatos. Eu, que significa bien o bueno, tánatos, que significa muerte. Entonces, complementadas aquellas dos raíces griegas, llegamos a la conclusión etimológica que eutanasia quiere decir buena muerte o bien morir, una muerte tranquila, una muerte sin dolor. Eso es lo que etimológicamente pues se debe entender por eutanasia. Sin embargo, bueno, o sea, ya ampliando el término desde el punto de vista como concepto general, sí, ya hablamos entonces que es un método
por el cual se procura la muerte a una persona que se encuentre en una fase terminal, con una enfermedad irreversible, con una enfermedad de la cual no se pueda recuperar y además que pueda ser degenerativa. Entonces, con la mera intención de causarle el menos dolor a la persona, con la intención de que esa persona no sufra en esa etapa que se encuentra, precisamente es donde entra el término eutanasia. ¿Por qué? Porque esa práctica, ese método lleva como finalidad la muerte digna de la persona, sin sufrimiento. Eso debemos entender por eutanasia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha definido que la eutanasia, pues bien, es el hacer, el actuar, la actitud que toma hasta cierto punto el médico con la intención de llevar a cabo el procedimiento para que la persona que se encuentre bajo las circunstancias que he dejado anteriormente señaladas tenga una muerte digna. Eso es lo que debemos entender por eutanasia. Disculpe, maestro, entonces aquí esto lo entenderíamos más desde el aspecto médico. Pues sí, desde el aspecto médico. Sin embargo, aquí es precisamente donde incide ya, donde empezamos aquí a tener un poquito de ausencia en nuestro derecho mexicano. ¿Por qué? Porque ese actuar, ese método de llevar a cabo la eutanasia, el derecho mexicano no lo contempla. Es a donde quería llegar. Que si bien es cierto, reitero, el gobierno del Distrito Federal ya publicó en el año de 1998 una ley de voluntad anticipada que trata, es un buen avance, desde luego que es un buen avance y ya lleva por ahí los tintes de una eutanasia, pero todavía no se puede considerar como eutanasia porque además te habla de ortotanasia, no de eutanasia, que ahorita vamos a explicar precisamente qué es la ortotanasia y cuál es la diferencia. Ok, maestro, entonces ahorita usted nos está mencionando al público que nos sigue a través de este medio la situación de que entonces en nuestro derecho positivo mexicano la eutanasia la podríamos considerar como existente o no. No, maestro. No legislar. No legislar. Si se da en la práctica o conocemos de casos que se haya dado, pues en la legislación no se encuentra protegida. ¿Por qué? Porque la eutanasia en sí, el término general por el cual partí, dije que era un actuar, o puede ser también una abstención. ¿En qué? En procurar una muerte digna. Sí. Al procurar una muerte digna, en ese actuar, necesariamente el médico o alguna persona tendría que ayudar a petición del enfermo, claro, que haga una petición consciente, una petición razonada, una petición sí, en plena conciencia de que desea morir. Entonces, aquel que le ayude a realizar el acto, ¿verdad?, va encaminado al método de la eutanasia. Esa pudiéramos considerarla como eutanasia activa, o que le propicie alguna inyección, algún método de procedimiento médico, alguna circunstancia que lo lleve a que su muerte sea digna, es decir, sin sufrimiento, y que esa muerte sea indolora, que lo quite de sufrir con actos de bondad. Sin embargo, la otra parte sería la eutanasia pasiva, porque entonces ahí hablamos no de un hacer, sino de una abstención, de un dejar de hacer. En ese sentido, si hablamos de un dejar de hacer, puedes dejar de suministrar ciertos procedimientos médicos, de dar los cuidados que lo lleven precisamente a prolongarle la vida inútilmente. Si tú dejas de hacer eso, bueno, pues estás ante la presencia de una eutanasia pasiva, que es lo que en la ley de
voluntad anticipada del gobierno del Distrito Federal, le llaman ortotanasia. Cuando precisamente a voluntad del enfermo, éste solicita de manera reiterada, de manera consciente, de manera inequívoca, que le dejen de suministrar los procedimientos médicos para que él viva o pueda seguir viviendo sobre una situación que ya es innecesaria cuando su fase es terminal, porque trae ya una enfermedad irreversible, una enfermedad que ya no va a poder superar. Sin embargo, aquí en la ley de voluntad anticipada del gobierno del Distrito Federal señalan que cuando se le haya proyectado no más de 6 meses de vida. Eso es lo que señala la ley del gobierno del Distrito Federal. Pero entonces no podríamos llamarlo como una eutanasia total, porque si me refiero que la ley del gobierno del Distrito Federal nos habla de que únicamente es el dejar de hacer, el hacer también forma eutanasia desde el concepto general. De ahí que en la ley de voluntad anticipada del gobierno del Distrito Federal le hayan llamado ortotanasia. ¿Por qué? Porque no es en sí una eutanasia como tal, porque no hay esa actividad, ese hacer. Sino en un momento dado se va más encaminado a la cuestión de la pasividad. Sí, de una abstención. Lo único que puedes hacer de acuerdo a la ley del gobierno del Distrito Federal es precisamente darle los cuidados paliativos. ¿Cuáles son los cuidados paliativos? O sea, le puedes disminuir el dolor, le puedes dar algún tipo de medicamento que ni le acelera la vida, ni se la recorta. Únicamente te lo mantiene ahí en ese estado, pero que finalmente los cuidados, métodos, aquellos que le vayan a sanar, ya no los hay. Ahora, precisamente por eso es dejar de actuar en ese sentido. Claro, actúas con los cuidados paliativos, pero reitero, los cuidados paliativos no te van a mejorar ni te van a apresurar ni te van a mejorar la vida ni te van a apresurar la muerte, únicamente te van a mantener en ese estado. Maestro, usted nos reitera mucho la situación de la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, pero a nivel federal ¿existe? No, a nivel federal no existe. A nivel federal hay un artículo en el código penal federal que te sanciona el suicidio asistido. Entonces, o sea, no como tal no existe en materia federal. Ahora bien, la Ley General de Salud, en el artículo 533 y 534, te habla de una muerte cerebral o cuando se da la muerte para la Ley General de Salud a nivel federal. Sin embargo, en el 535 te dice que si se produce la muerte cerebral, ya no habrá impedimento para que los familiares puedan autorizar que se dejen de dar los cuidados que mantenían a esa persona hasta cierto punto con una vida artificial. Pero desde luego es controvertido ese punto. ¿Por qué? Porque si me hablas de muerte cerebral, ¿cómo autorizas a que dejen de dar esos cuidados si ya está muerto? Claro. Porque ya en el 533 ya me dijiste que es muerte cerebral y ya está muerto. Entonces ya sería hasta obsoleto decir, bueno, quítale o quítale los medios artificiales por los cuales lo tienes viviendo, porque no le puedes, es decir, no puedes ayudar a morir a un muerto. Definitivo. Maestro, es muy interesante esto que usted nos está mencionando, pero en este momento voy a solicitarle si nos permite ir a un corte
e inmediatamente regresamos para que usted nos siga comentando estos aspectos tan importantes como es la Ley General de Salud y en un momento dado también nuestra ley que existe para el Distrito Federal. Si me permite, maestro, vamos en un corte y enseguida regresamos, por favor. Nuevamente aquí con el maestro Raúl Alcántara Estrada, con este tema tan interesante y apasionante. Yo creo que desde el punto de vista de todo el público en general es importante el poder conocer la existencia de las leyes, cómo está, si se encuentra reglamentado o no, lo que nosotros conocemos como la eutanasia. Estamos hablando sobre la eutanasia en el derecho mexicano y sus aristas. Maestro, si nos pudiera continuar hablando sobre de estos aspectos tan importantes como es las mismas disposiciones que existen dentro de la Ley General de Salud y un tanto cuanto sobre esta ley que usted nos hace referencia que existe en el Distrito Federal, Ley de Voluntad Anticipada, maestro. Sí, mire, para mayor precisión me voy a permitir señalar lo que dice el artículo 343 maestro, de la Ley General de Salud. Dice, para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos de del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Se deberá descartar de dichos signos, que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbúticos o sustancias neurotrópicas. Aquí estamos hablando concretamente de una muerte cerebral. Si hablamos de una muerte cerebral, cuando se presentan los signos que nos describe la ley, ya hay muerte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya hay muerte. Se mantendrá o se mantiene posiblemente al enfermo, que ya no podría ser tan enfermo porque ya estamos hablando de muerte, conectado con un respirador artificial que hará posiblemente que su corazón lata, pero por sí ya no. Ya es una situación externa, una situación artificial, una situación que deviene ya no del cuerpo humano ni del propio organismo. El artículo 344 nos dice: los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: encefalograma que demuestra ausencia total de actividad eléctrica comprobado por un médico especialista; cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Bien. El artículo 345 nos dice: no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, él o la cónyuge,
el concubinario o concubina, los descendientes, los ascendentes, los hermanos, el adoptado, el adoptante, conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales cuando se presenta la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343 de la propia ley. ¿A qué vamos con esto? Si ya estamos hablando en el 343 que la presentación de los signos que refiere son o te dan una muerte encefálica, entonces ¿qué caso tiene que, es decir, que te pongan en el 345 que no existe impedimento? Pues claro que ya no hay impedimento, porque ya estás hablando de una muerte cerebral, ya estás hablando de, aquí entiendo que es médicamente o clínicamente muerto. Pues ya no podrías desconectar con consentimiento, sin consentimiento de una persona, porque pues, ya está muerto. O sea, ya si lo desconectas o no, pues realmente yo creo que aquí precisamente ese tipo de artículos, ese tipo de situaciones en relación a la eutanasia precisamente son las aristas, ¿verdad? Son las aristas de este tipo de temas tan controvertidos, ¿no? Sí, perdón, sí, refería yo también hace un momento que no tenía yo a la memoria el artículo, del Código Penal Federal, que concretamente se trata del artículo 312, y el artículo 312 dice: el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años de prisión. ¿Qué es lo que sucede aquí con este artículo? Dice, el que preste auxilio, el que auxilie, sí, auxilio, o el que induzca, es decir, un acto de hacer activo, en este caso será sancionado. Hasta aquí la situación de las leyes federales es lo que toca. Como podemos ver, la legislación federal no contempla para nada lo que es la eutanasia, ni siquiera la permite, ¿no? Por eso reiteraba yo en unos momentos anteriores que es el Distrito Federal que lleva un buen avance, lleva una ley avanzada en ese sentido. No estamos en contra de la eutanasia, apoyamos esa situación como un aspecto humanitario, pero claro, sí habría que darle su forma. Darle incluso como en este momento, darle la publicidad, el que lo conozca la gente, que en el Distrito Federal hay un avance precisamente para las personas que pueden estar en esta situación en el cual pues ya no hay forma de poderles dar esa situación de una vida digna, y pues que puedan, como dijo usted, bien morir, un buen morir. Y luego entonces, aquí de acuerdo con lo que usted nos acaba de mencionar, en nuestra legislación federal, Código Penal Federal, pues estamos viendo que más que nada algunos aspectos de situaciones como de actuar, de hacer, así es, porque en un momento dado no estamos viendo para nada una situación que sea pues hasta cierto punto también de omisión, aunque considero que de acuerdo con la ley, usted ya no los mencionó, es una actividad o una omisión, un hacer o un no hacer, ¿verdad, sí, maestro? Precisamente la ley de voluntad anticipada sí te habla precisamente de esa abstención, la ley del Distrito Federal sí recoge ese aspecto, pero bueno, analizaremos. Bueno, en su momento voy a pedirle que nos amplíe más este panorama sobre esta ley que considero que es tan importante, y que qué bueno que exista este medio para que podamos difundir la existencia de la misma, independientemente de que yo creo ya en su momento pues tiene que haber algo para que en este caso todos los ciudadanos la conozcan. Nos habla usted sobre esta ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, nos habla usted sobre la situación del Código Penal Federal.
Pero vamos más allá, maestro. ¿Qué podemos encontrar dentro de nuestra ley suprema, dentro de lo que conocemos como nuestros derechos fundamentales o garantías individuales? ¿Qué nos hablan ahí? Porque yo siempre he escuchado la situación de nuestras garantías o derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la posesión, y en forma específica el derecho a la vida. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí con pues ahora sí, con esto que estamos hablando, que si no existen por ahí situaciones pues un tanto oscuras que estarían en contra de lo que nos dice la propia Constitución, maestro? Bueno, los derechos que consagra la Constitución y que conocemos nosotros como garantías individuales, que además encuentran su fundamento en los derechos humanos inherentes al hombre, ahí partimos de que esos derechos son inherentes al hombre, como consecuencia al hombre en vida, a su vida. Pero no te dice ninguno de los derechos, bueno, tú tienes derecho a la vida. Los derechos que te contempla la Constitución son inherentes a tu vida. Yo tengo derecho a la educación mientras viva. Claro. Desde luego, sí, tengo derecho a trabajo. ¿Verdad? Y tengo derecho a todas las garantías que me consagran los primero al 29 constitucionales. Pero no específicamente me dicen tú tienes derecho a la vida. De ahí que precisamente esos derechos sí son inherentes al ser humano, pero al ser humano en vida. ¿Ok? De ahí que precisamente no se encuentre una contradicción hasta hoy que rebata ese punto en cuanto a la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, porque además independientemente no estás atentando contra una vida, estás dejando de hacer a voluntad del peticionario, es decir, del enfermo, para que no le prolongue su sufrimiento cuando se encuentra con una etapa terminal, con una enfermedad irreversible que ya no se va a poder recuperar. Sí. De ahí que precisamente no haya esa contradicción hasta hoy, que te diga, bueno, pues estás atentando contra la vida, porque contra qué estaríamos en consecuencia atentando, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el punto. Luego entonces, maestro, usted ya nos está dando una perspectiva sobre la base de la existencia que encontramos dentro de nuestra, en este caso, nuestra norma, que es la propia Constitución. Pero entonces, si pudiéramos comentar un poco más entonces sobre los aspectos que recoge la legislación local en el Distrito Federal, tanto los ordenamientos como serían los civiles o los penales. ¿Qué me puede comentar ahí en ese aspecto, maestro? Bueno, obviamente tenemos entendido que el que priva de la vida a otro comete homicidio. Es el homicidio. Sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí, sin embargo, sí, precisamente la ley de voluntad anticipada del gobierno del Distrito Federal sí contempla algunas salvedades por las que no se puede considerar homicidio. ¿Por qué? Porque señala precisamente la misma ley al momento de su creación tuvo como una reacción inmediata modificaciones al Código Penal del Distrito Federal. Ahora bien, la ley de voluntad anticipada te dice expresamente que el enfermo con capacidad de ejercicio puede solicitar de manera clara, reiterada, precisa, inequívoca, que se le dejen de suministrar ciertos cuidados, ciertos tratamientos, cuando padece una enfermedad incurable, cuando padece una enfermedad en la fase de etapa terminal, puede solicitar que se le dejen de suministrar
los procedimientos que hacía yo mención, cuando además se le haya proyectado no más de 6 meses de vida. 6 meses. Únicamente serán los cuidados paliativos los que se le podrán suministrar. Entonces aquí es la voluntad del paciente. De ahí que retome otra vez la situación del aspecto constitucional, es su vida y él decide. Él decide sobre su vida. Sí, aquí únicamente a mí me dejaría precisamente algún aspecto pues que pudiera ser hasta cierto punto controvertido. ¿Por qué? Porque la propia ley también señala que cuando esta persona hace la solicitud para que se le dejen de suministrar ese tipo de procedimientos con la intención precisamente de que su muerte no se prolongue de manera innecesaria, bueno, lo pueda hacer alguna otra persona, él, la cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos. Ahí es donde me crea un poquito de duda, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya la capacidad de esta persona no es tal, porque la decisión ya la está tomando un tercero. Sí, es que fíjese que me gustaría que ahondáramos un poquito más sobre este aspecto, porque yo entendía sobre la situación de que era la persona quien manifestaba su voluntad. No, de hecho sí lo es. Sí, ya nos los manifestó usted con los requisitos, pero sí me gustaría que nos permitiera que fuéramos a un corte en este momento y regresando inmediatamente nos pudiera mencionar estos aspectos que usted nos acaba de puntualizar sobre esos terceros, porque también a ellos les corresponde. Yo me imagino y tal vez en su momento lo voy a comentar, pero me gustaría que usted nos los comentara. ¿Nos permitirá un corte, maestro? Y enseguida regresamos. Nuevamente aquí con nuestro invitado, el maestro Raúl Alcántara Estrada. Y maestro, sí me gustaría que nos pudiera comentar sobre estos aspectos que usted nos acaba de mencionar, de estas otras personas que pueden manifestar al efecto de que cumplan con los requisitos y se pueda llegar a lo que nos mencionaba usted, que sería un tanto cuanto como eutanasia, pero que en esta ley se conoce con otra denominación, ¿verdad, maestro? Sí, mire, para efectos de precisar y de quedar más claros con este concepto, me voy a permitir señalar lo que la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal señala como ortotanasia. Ortotanasia. Para el efecto dice, significa muerte correcta. Distingue entre curar y cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, es decir, sin hacer lo que la diferencia, ¿verdad?, entre aquello que yo señalaba como una eutanasia general, en donde hay actividad, eutanasia activa. Aquí hablamos de una eutanasia hasta cierto punto llamada ortotanasia aquí en la ley, pasiva, porque dice sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando
no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas y en su caso la sedación controlada. ¿Qué significa esto? Que es el dejar de hacer, precisamente aquí señala, evitando la aplicación de medios, evito, no hago, me abstengo, no es activo, es pasivo. Lo que sí me dice aquí es precisamente otorgando los cuidados paliativos, que como lo señalaba anteriormente, los cuidados paliativos ni te aceleran ni te disminuyen tu proceso de encaminado a una muerte. Realmente aquí lo que sucede es que te mantienen. Así también el artículo 10 dice: en caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado para acudir al notario, aclaro este tipo de manifestación de la voluntad, cuando la manifiesta precisamente el enfermo, tiene que ser ante un notario y tiene que ser con las formalidades y en los formatos que emite precisamente la Secretaría de Salud del Distrito Federal, desde luego, sí. Podrá suscribir el documento de voluntad anticipada ante el personal de salud correspondientes y 2 testigos en los términos del formato que para los efectos conducentes emita la Secretaría, el que debe ser además notificado a la coordinación especializada. Estoy tratando de ubicar nada más el articulito que me dice dónde los familiares son precisamente los que pueden manifestar esta voluntad anticipada cuando precisamente ya no exista aquella capacidad por parte de ejercicio por parte del enfermo. Ya precisamente aquí la ley contempla que los familiares lo podrán manifestar, siempre cumpliéndose los requisitos que sea ante el propio notario público, inclusive puede ser ante el personal médico. Ante ellos sí, mismos. desde luego se tendrá que reportar al notario, pero sí tiene que ser precisamente esa voluntad, ya sea del propio enfermo o del mismo familiar. Para el efecto, el artículo 19 de la ley en comento nos dice: podrá suscribir el documento de voluntad anticipada en los términos establecidos por la fracción tercera del artículo 7 de la presente ley, en orden subsecuente y a falta de él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, o el conviviente, entiendo por la ley de convivencia, los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados, los padres o adoptantes, los nietos menores de edad y los hermanos mayores de edad o emancipados. La familia del signatario del documento o formato de voluntad anticipada en los términos del presente artículo fungirá a su vez como representante del mismo para efectos del cumplimiento a que haya lugar. Es decir, la familia puede, cuando el enfermo ya haya perdido esa capacidad, suscribir el documento de voluntad anticipada para que se le dejen de suministrar los cuidados y se le pueda propiciar hasta cierto punto una muerte pues sin dolor, una muerte sin sufrimiento, una muerte digna. Ese es precisamente el punto que toca la ley. Es ahí donde crea hasta cierto punto cierta polémica. ¿Por qué? Porque la voluntad, como un aspecto personal de la persona, como un atributo de la persona de derechos civiles, ¿verdad? Pues la voluntad interna tú no la puedes transferir. Sí. Es tu voluntad. ¿Qué debemos entender por la voluntad? La intención interna
La intención interna que cuando se exterioriza a través de un documento, a través de una aceptación o a través de signos inequívocos que hagan presumirla, se llamará consentimiento. Mientras en tu interior se llama voluntad. Tienes la voluntad de hacer tal o cual cosa. Situación interna para la persona que crea ahí ciertos recovecos en el entendido de que no puedes transmitir esa voluntad. Entonces, porque ya estarías dando tu pie a que otra persona decida por ti. Ahí ya otra persona manifiesta su voluntad. ¿Y qué capacidad? ¿O qué atributos? ¿O por qué decide otra persona sobre ti? Ahí yo creo que debieran encontrar sus límites. De ahí que estemos hablando de un punto de las aristas de la eutanasia. Porque, reitero, son grandes avances en esta ley, pero no quiere decir que sea perfecta. Desde luego, esa es mi opinión. Hay quien pueda decir, bueno, pues para mí está perfectamente estructurada, se puede por esto, se puede por lo otro, pero a mí me crea hasta cierto punto esa duda. Porque otra persona puede decidir sobre ti. Ahora, la ley se llama Ley de Voluntad Anticipada, pero entonces, ¿voluntad de quién? Me preguntaría. ¿Por qué? Porque es la voluntad del enfermo, la voluntad del paciente la que queda manifiesta ahí, para que se le deje de suministrar los cuidados, los procedimientos, etcétera, que referimos con antelación, o es la voluntad de un tercero. ¿En qué momento ese tercero puede decidir sobre lo que yo quiero o no quiero? Entonces, es ahí precisamente donde crea un cierto punto de duda. Y como usted nos los acaba de mencionar muy atinadamente, maestra, desde el punto de vista entonces civil, existe infinidad de situaciones, de teorías. Yo recuerdo algo al respecto sobre lo que es la voluntad. Y entonces ahí precisamente usted muy atinadamente nos está planteando esa arista tan importante que se debería de considerar para los efectos de considerar la procedencia o no. El fin de la ley igual considero que es buena desde el punto de vista de lo que realmente viene a entenderse como fin mismo, pero en este aspecto, la voluntad, ¿a quién le corresponde decidir la voluntad de otro? Así es. Hay algunas cositas por ahí que también desde luego crean así como que gran polémica, porque bueno, en principio la intención de la ley, la intención es pues que la persona tenga una muerte digna, que la persona muera dignamente. Esa es. Sin embargo, a través del transcurso de la lectura de la propia ley, se podrán percatar que va encaminada a la donación de órganos. Va encaminada a la donación de órganos. ¿Por qué? Porque inclusive la propia ley te señala en la solicitud que tú deberás llenar por sí, cuando tienes la capacidad, o por los terceros que mencionamos, habrás de señalar si estás o no de acuerdo con aquella donación de órganos que puedan ser servibles y que preferentemente pues darán vida a una persona que tenga más posibilidad que tú. Sí, maestro. Hasta cierto punto no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque también existe una legislación, ¿verdad?, que refiere la donación de los órganos. Claro. Sin embargo, por eso decía yo, la idea no es mala. Habría que ahí, creo que considerar algunos aspectos que tocaré en cuanto entremos ahorita al análisis del Código Penal del Distrito Federal. Sí, maestro. Porque precisamente, ¿verdad?, esas cosas pudieran perfeccionar una ley que nos abriera, que nos diera amplitud
para la práctica de la eutanasia, que desde mi punto de vista están como que dudosas. Sin embargo, sí, o sea, es perfectamente válido el hecho de que al manifestar la voluntad, y más si lo estás haciendo con capacidad de ante un fedatario público, puedas manifestar si donas o no donas los órganos, qué tipo de órganos vas a donar tú. Claro. Entonces, hasta ahí me parece bien. Pero habrá algunas situaciones que vamos a tocar en cuanto entremos al análisis del Código Penal del Distrito Federal, que también crean cierta duda. Claro, porque aquí estamos nosotros hablando sobre el aspecto de la existencia de esta ley, y también usted ya nos dejó puntualizado la situación de la existencia del tipo penal de homicidio. Y lógico es, también nos puntualizó sobre la situación del suicidio. Yo creo que sí es importante entrar a este tema, maestro, porque en un momento dado podrían surgir dudas, pero yo creo que en este momento, a través de la charla que estamos teniendo, yo creo que nos estamos dando cuenta, como en este caso la ley tiene un fin bueno, como es la situación incluso de que no sufra la persona, y en un momento dado también el aprovechar los órganos que pudieran recuperarse para poder dar vida a alguien más. Le voy a pedir en este momento que nos permita ir a un corte, maestro, muy breve, para continuar con esta charla, por favor. Claro. Sí, maestro, gracias. Continuamos aquí con la charla con nuestro maestro Raúl Alcántara Estrada en este tema tan apasionante que yo creo que vamos a tener que comprometerlo para una charla posterior, porque estamos viendo lo amplio que es todo esto, maestro, y sí, de verdad yo creo que en su momento va a ser necesario que nuevamente pueda usted darnos luz para el efecto de conocer más sobre este tema tan apasionante. Maestro, no le quito el tiempo, por favor. Bueno, y vamos a hacer, ¿verdad?, una relación entre la ley de voluntad anticipada, sí, y el Código Penal, sí, porque el Código Penal precisamente ya tiene sus salvedades de acuerdo a las modificaciones que sufrió debido a la ley de voluntad anticipada. Así entonces, el artículo 127 del Código Penal, referente al capítulo 1 del homicidio, artículo 127 señala: al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de 2 a 5 años. Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito del homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente para efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo primero del presente artículo las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, suscritas y realizadas por el solicitante o representante en el documento de voluntad anticipada o el formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar. Este artículo
en principio contempla dos hipótesis. La primera hipótesis señala que al que prive de la vida a otro cuando no sean los fines previstos en la ley de voluntad anticipada, en ese supuesto será acreedor, dependiendo la gravedad del delito, de 2 a 5 años. Sin embargo, se excluye los supuestos previstos en el párrafo anterior. No integran los elementos del cuerpo del delito, es decir, no hay delito cuando lo hagas con la finalidad de dar cumplimiento a la ley de voluntad anticipada y que previamente lo hayas manifestado desde luego en una solicitud. Así, por ejemplo, el artículo El artículo 142 del propio ordenamiento nos habla del capítulo específico de la ayuda o inducción al suicidio y señala al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 1 a 5 años. Si el suicidio se consuma, si el agente prestare auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión. Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 3 a 8 años si el suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del que indujere o ayudare, pero si se causan lesiones graves, se impondrán 2/3 partes de la pena anterior, sin que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan estas, la pena será de 1/4 parte de las señaladas en el artículo anterior. Luego dice, si la persona a quien se le indujere o ayuda al suicidio fuere mayor de edad o no tuviera capacidad para comprender la relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se impondrán al homicida o inductor las sanciones señaladas por el homicidio calificado. Asimismo, en los supuestos previstos, dice el 143 bis, en los 2 artículos anteriores, no integran los elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio las conductas realizadas por personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, suscritas y realizadas por el solicitante o representante en el documento de voluntad anticipada o formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos a que haya lugar. Ahí es donde también crea un poquito de duda. Precisamente, reitero, estamos en las aristas de la eutanasia. ¿Por qué? Porque aquí dice el que indujere. En principio, la ley de voluntad anticipada, al hablar de la ortotanasia y al permitir precisamente que se dejen de suministrar los procedimientos que lleven a la persona a que deje de sufrir para que tenga una muerte digna, ¿verdad? Hablan de una abstención. Es una ley de voluntad anticipada, una abstención, un dejar de hacer, como lo dejé preciso, un dejar de hacer. Y aquí el artículo 142 y el 143 me hablan de la inducción a la muerte, inducción al suicidio. Entonces aquí estoy contrario a lo que me señala la ley. ¿Por qué? Porque esto es un hacer, una conducta activa, una acción directa. Aquí en la ley de voluntad anticipada hablamos de una abstención. Si la inducción al suicidio como tal señala que inducir es precisamente eso, inducir para que él se suicide, o la persona que lo está induciendo
lo auxiliara a tal grado de provocar el suicidio, no será castigado si se cumplen los fines de la ley de voluntad anticipada, pues si no es una ley de inducción. No. Es una ley de voluntad anticipada cuya intención es precisamente ese, dejar de hacer, no inducir. Claro. Entonces, en mi opinión, aquí no debería de precisamente el señalarse que no se dan los elementos del tipo penal, porque aquí no estamos hablando de una abstención, de un dejar de hacer, sino de una inducción, de una conducta activa. Claro. Y lo mismo, por el mismo estilo, nos señala el 158 bis del mismo Código Penal para el Distrito Federal. De ahí que precisamente este tema sea demasiado controvertido, ¿no? Claro. Y que precisamente, reitero, la ley es buena, va por buen camino, pero sí necesita, ¿verdad? Ahí sí. Tapar ciertos recovecos en el entendido de que, bueno, pues pueda perfeccionarse. Y la verdad, desde el punto de vista de los conceptos que usted nos ha mencionado, no sé por qué hasta cierto punto no quieren utilizar el término de eutanasia, si vemos que más o menos coincide con lo que usted nos menciona sobre la ortotanasia. No lo menciona porque la eutanasia como tal no se da, no está permitida por la ley. Bueno, la figura jurídica ni siquiera la maneja, porque reitero, como en el principio me refería al concepto general, la eutanasia contempla dos aspectos. Dentro de un concepto general, activa y pasiva, después se divide para su estudio en activa y pasiva. Eso es eutanasia. El hablar de ortotanasia como habla la ley es pasivo. Entonces, de ahí que precisamente no se puedan referir tan abiertamente como una eutanasia como tal, porque no es una eutanasia como tal. Sino es una conducta pasiva que te ayuda, o sea, vamos, por ahí te da la luz. Ya el Distrito Federal ya tiene algo, ¿no? Yo creo que ya es momento de que la Federación haga algo precisamente para permitir eso, porque de aquí también surgen otros aspectos. Muchos, maestro, porque usted nos está dejando puntualizados desde el punto de vista jurídico, pero hasta cierto punto yo creo que sería hasta importante conocer y que usted nos pudiera hablar sobre unos aspectos tan importantes, pero lamentablemente el tiempo pues es nuestra guillotina y yo creo que daría en el tintero en este caso la situación de esas aristas que va a tener desde el punto de vista sociológico, religioso, desde el punto de vista, pues yo lo considero hasta económico, maestro, por la situación para una persona que está en ese estado y todo lo que representa el gasto para los familiares. Entonces hay que dar a conocer esto, pero sí le pediría en este momento, maestro, independientemente de que lo comprometemos para una nueva charla, que en este momento usted nos pudiera hacer alguna consideración sobre todo lo que platicamos el día de hoy para todas las personas que nos siguen a través de este medio, maestro. Claro, con todo gusto. Efectivamente, el tema es un tema muy amplio y que, pues desgraciadamente, el tiempo sí nos come. Habría que analizar aspectos sociológicos, psicológicos, políticos, los jurídicos que estamos ahí ya con un pequeño avance, ¿verdad? Claro, religiosos. Sí. Son puntos bien importantes. Pero bien, ya lo dejaremos para otra charla. Ahorita, por lo pronto, le puedo decir que, bueno, ya iniciamos. Hay países que ya manejan la situación de la eutanasia pues como una práctica pues normal y que además es permitida, como es el caso de Holanda. Entonces, yo creo que nosotros como personas, como seres humanos, debemos abrirnos un poco, porque si bien es cierto, no le puedes quitar la vida a otra persona, no se trata de quitarle la vida, sino de propiciarle una muerte digna, ¿verdad? A algunos aspectos éticos, como eso no es ético, eso no es correcto. Tú no puedes quitarle la vida a una persona, no se la estás quitando, le estás ayudando a que él tenga una muerte digna. Sin embargo, tampoco es ético ni correcto que lo tengas que dejar sufrir. O que si él por alguna situación no tiene la necesidad de estar sufriendo o conectado en un aparato, que además ya no le garantiza una vida sana, y claro, ni siquiera la vida. Exactamente. O sea, a lo mejor por esa incapacidad mental que ya pudiera tener, ya no te lo puede manifestar.
Entonces, ¿qué es ético y qué no es ético? Yo creo que esa es otra de las aristas, ¿verdad? Yo creo que de ahí precisamente como sociedad nos debemos abrir a la posibilidad, y precisamente pues que el legislador se fije en nosotros, que analice esas situaciones para que a través de este tipo de prácticas, que además se dan muchas clandestinas, porque ni cuenta nos damos, vaya legislando y vaya poniendo en la ley este tipo de cuestiones que lo permitan, ¿verdad? Además hablamos, digo, o sea, yo respeto mucho la ideología religiosa, pero al hablar de una situación de legalidad, alguna situación concreta, una situación de la ley, estamos hablando de un estado laico. Entonces yo creo que debíamos considerar qué le haces más daño, el que tú le ayudes a bien morir con una muerte digna, o el que le prolongues el sufrimiento y lo tengas sufriendo. Yo creo que ahí es precisamente donde el legislador debe poner atención y debe crear las condiciones estructuradas para que la eutanasia se pueda permitir en la legislación mexicana. Es por ahí por donde debiéramos empezar. Reitero, ya el Distrito Federal ya contempla su ley de voluntad anticipada, que si bien es cierto, como lo manifesté anteriormente, no contempla lo que sea una eutanasia, pero ya empezó y hasta ahorita no creo que les haya ido tan mal, ¿verdad? Entonces creo que sí se puede, y el gobierno precisamente a través del mismo poder legislativo y de los sectores, porque hay que escuchar. Hay que escuchar a la sociedad, hay que escuchar diversas opiniones para poder llegar a un consenso general que te dé las bases para establecer una ley, porque si bien es cierto, la ley del gobierno del Distrito Federal, la que hemos hecho mención, ya es el principio, también desde mi opinión, desde mi humilde punto de vista, por ahí también tiene situaciones que hubiera que perfeccionar, que dejar más precisas, para que no se preste precisamente interpretaciones como la situación de la capacidad de decidir, de la voluntad de decidir por terceros, cuando el enfermo ya no tiene la capacidad de poderlo hacer por sí. ¿Hasta dónde puedes eso? Esos aspectos también tendrían que ser tocados en una ley general que precisamente perfeccione esos puntos para que no haya discusiones. No haya duda. Maestro, pues yo creo que este tema, pues como lo comentamos, apasionante y que da mucho de qué hablar. En su momento, pues lo tendremos que tener nuevamente aquí para estos aspectos, y por el momento a todas las personas que nos acompañan a través de este medio, yo creo que ha quedado sembrado en este caso esa inquietud para conocer esta ley y todo lo referente a lo que se conoce como eutanasia, ortotanasia y todos esos aspectos que usted nos acaba de mencionar. Maestro, de verdad ha sido un placer, le agradezco el que haya podido estar el día de hoy con nosotros. De mi parte, pues la más cordial bienvenida a y muchos programas más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muy buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y con diversidad de temas, los cuales ustedes pueden consultar por este medio también en la revista Tepantlato. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, le agradecemos su presencia y muy especial la de un servidor, mi nombre Sergio Cárdenas Caballero. Muchas gracias, muy buenas noches.